Hoy lo que vamos a empezar a hacer son los talleres prácticos, ¿ya? Entonces, los talleres prácticos, si se dieron cuenta, en la parte de Blackboard, yo ya le subí un montón de exámenes que principalmente son hemogramas, ¿ya? Porque este primer taller vamos a empezar a describir hemogramas. Y dentro de esa descripción de hemogramas, igual vamos a tener que ir comenzando a pensar en prediagnósticos, ¿ya? Tienen que estar sí al tanto de que todos los exámenes que vamos a describir, nosotros no tenemos generalmente la signología clínica del paciente. Entonces, nunca vamos a dar un diagnóstico certero, porque los diagnósticos se dan con los signos clínicos, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos los signos clínicos y ahí no apoyamos los exámenes, generalmente vamos a tener diagnósticos, ¿ya? Pero como nosotros vamos a trabajar solamente con exámenes y no con signos clínicos por el momento, vamos a estar dando prediagnóstico. Es lo mismo cuando nosotros, por ejemplo, nos presentan al paciente y tenemos cierta cantidad de signos clínicos y nosotros decimos, ah, puede ser esto otro, ¿cierto? O puede ser aquello. Y esos son nuestros prediagnósticos. ¿Y qué necesitamos para corroborar? Los exámenes de sangre, ¿ya? Aquí vamos a jugar un poco al revés. Nosotros vamos a tener el examen de sangre y vamos a elaborar una lista de prediagnósticos desde su descripción para así, por ejemplo, si nosotros tuviéramos o los signos clínicos del paciente o algún examen extra de por medio, nos podría dar el diagnóstico definitivo. Ya, entonces, por lo menos en este curso nosotros vamos a llegar a los prediagnósticos y aquí es cuando tenemos que estar atentos que nos tenemos que saber las enfermedades y más o menos en conocimiento de toda la descripción, ¿cierto?, del examen. Porque vamos a partir con hemogramas, porque ya, ¿cierto? Vimos toda la primera parte que era de hemogramas, perdón, de eritrocitos y de leucocitos. Y ya no estamos entrando a lo que es coagulación. Entonces, el próximo taller va a ser hemograma y coagulaciones, ¿ya? Y ya los subsiguientes vamos a ir empezando a meter lo que es bioquímico, urianálisis y otros exámenes. Entonces, este taller sí o sí, necesito que estén atentos, que obviamente pregunten y que ustedes también respondan, porque aquí es donde nos tenemos que equivocar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hagamos aquí en el examen es lo que se va a esperar que ustedes respondan en la prueba. ¿Ya? Por eso, generalmente, vamos a ver la descripción de este examen y ustedes van a decir, ah, ok, eso es lo que se espera, ¿ya? Como respuesta. Entonces, por ejemplo, partamos con este examen que ustedes lo tienen dentro de su carpeta, que es Balto, que es un Yorkie de 2 meses. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a describir la serie blanca. Dentro de la serie blanca, ¿qué es lo que ven ustedes? Por ejemplo, si nos vamos a los índices eritrocitarios primarios. ¿Anemia? Ya, anemia. ¿Por qué anemia? ¿Se acuerdan? Abajo, el hematocrit también. Sí, cierto, tenemos tres de los tres disminuidos. ¿Y se acuerdan que nosotros decíamos teníamos que tener dos de tres por lo menos? Entonces, como bien escriben por acá, vamos a empezar a describir qué es lo que tiene nuestro paciente. Entonces, para que vayamos todos entendiéndolo, vamos a tener, por ejemplo, anemia, ¿cierto? Veamos si es que se entiende mi letra, si no lo escribo. Se entiende un poquito. Mejor lo escribo con texto. Por ejemplo, vamos a tener en primera instancia, acá, vamos a escribir acá, anemia, ¿cierto? Y después nos vamos a ver los índices eritrocitarios secundarios. El BCM, ¿qué les decía? Si era, y lo Tamaño escribieron. El tamaño, normocítico, decíamos normocítico. El HCM era el que nos daba la hemoglobina corpuscular media, ¿ya? Y nos vamos a enfocar en el HCM generalmente. Entonces el HCM me va a decir que está dentro del intervalo. Entonces, normocrómica. Homocrómica. crómica, ¿cierto? Vamos a escribirlo bien. Normocrómica. ¿Y el RDW? Si era regenerativo o no. Pero si era sugerente, Sugerentemente regenerativa. ¿se acuerdan? Y nosotros Sí. para confirmar vamos a tener acá anisocitosis y policromasia, si lo ven aquí abajito en la morfología. Entonces la anisocitosis nos decía, ok, sí hay
muchos tamaños distintos y en la policromasia me dice sí hay muchos colores distintos. Entonces eso igual me sugiere aún más, pero seguimos diciendo que es sugerentemente, ¿cierto? Regenerativa. ¿Por qué? Porque como no tenemos reticulocito en este caso, no sabemos realmente si es real o no esta regeneración. Entonces, yo lo escribí aquí, ¿cierto? En un lado, pero vamos a ponerlo anemia normocítica, ¿cierto? Normocrómica, sugerentemente regenerativa. Ok, tenemos nuestra descripción de la anemia. Ahora nos vamos al leucograma. ¿Qué me dice el leucograma? Que tenemos una leucopenia, ¿cierto? Sí, por baja de glóbulos blancos ahí, Que profe. tenemos una disminución de los leucocitos. Entonces recordemos que leucopenia no me sirve, chiquillos, en la prueba me ponen disminuyen los leucocitos, suben los leucocitos, sino que tenemos que ir con las palabras técnicas. Entonces tenemos leucopenia. Y si se dan cuenta en el hemograma, ahora tenemos una fórmula diferencial y una fórmula absoluta, ¿ya? Entonces vamos a describir desde cada fórmula. ¿Por qué una? ¿Por qué la otra? Porque si se dan cuenta en la diferencial, nosotros tenemos porcentajes, ¿ya? Y estos porcentajes van a ser, obviamente, el porciento que tengo de esas células en una cierta cantidad. Entonces, el diferencial va a estar dado por los números que yo cuento de células en el frotis. Entonces, yo tengo un frotis sanguíneo, ustedes lo conocen bien, y de las células que cuentan un frotis sanguíneo, yo voy a contar 100 en campos distintos. Y de estas 100 células, yo tengo que saber cuántos son neutrófilos, cuántos son linfocitos, cuántos son monocitos, cuántos son eosinófilos, etcétera, etcétera. Entonces, yo, por ejemplo, en este examen, en el flujo sanguíneo yo lo conté y dije, de 100 células, 76 fueron neutrófilos, 14 fueron linfocitos y 10 fueron monocitos. Por ende, si es un 100%, me dice que tengo un 77% de neutrófilo, un 14% de linfocito, un 10% de monocito. ¿A qué va eso? A que yo, como tengo el absoluto y tengo los porcentajes, yo puedo sacar los absolutos de cada porcentaje. Entonces, si mis leucocitos totales, el conteo genérico fue 4.500 en este caso, yo digo, el 76% de mis células neutrófilas, ¿ya? De 4.500, ¿cuánto es? 3.420. ¿Ya? El 14%, ¿cierto? De 4.500 van a ser mis células linfocíticas, entonces son 630. Y el 10% de 4.500 son mis células monocíticas, entonces son 450. Entonces la suma de estos porcentajes debería ser 100 y la suma de estos absolutos debería ser 4.500. Y por eso se diferencia entre diferencial y absoluto. Entonces yo tengo que hacer una descripción de cada uno de ellos. Me voy a mi diferencial y digo, ok, neutrófilos están dentro del intervalo, ¿cierto? Linfocitos están dentro del intervalo. Monocitos, ya, los monocitos no están dentro del intervalo. Entonces esto se describe como monocitosis diferencial, porque estoy clasificando, ¿cierto? Mis monocitos en la fórmula diferencial. ¿Todos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, Entonces profe. me voy a ir a los absolutos y voy a decir, eosinófilos, bien, porque de hecho tengo 0 y mi intervalo dice que es de 0,800. Baciliformes, 0. Neutrófilos, 3.420, estamos bien, pero linfocitos hay 630. Entonces están disminuidos de lo que debería ser en, lo normal. Entonces, ¿cómo se llama eso? Linfocitosis. Linfopenia. Linfopenia, Linfopenia. ¿cierto? Ah, Penia, penia. disminución, ¿cierto? Acuérdense que linfocitosis es aumento, ¿ya? Entonces vamos a tener linfopenia.
absoluta. ¿Por qué? Porque recordemos que es del recuento absoluto. Entonces, esto más que nada es para ayuda de ustedes cuando yo le pongo diferencial y absoluta, porque tengo que saber de qué fórmula lo estoy haciendo. Entonces, y monocitos, miren aquí, acá teníamos una monocitosis, pero acá no nos alcanza a hacer una monocitosis. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos una leucopenia, entonces la cantidad de células totales ya era poquita. Entonces, aunque em, por porcentaje esto aumenta, igual me va a salir poquitito acá. Entonces está dentro de lo normal. Súper, las plaquetas. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman las plaquetas disminuidas? Plaquetopenia, Trombopenia. 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 Muy bien, trombopenia, ¿cierto? Entonces vamos a tener, Profe, dígame, ¿Y los monocitos que están ahí, cómo se describen? ¿dónde En el absoluto, y cómo están? dentro del rango, Entonces los describimos. no No, sé. No, no, Ah, por ya. eso, no, por no se ejemplo, describen. nosotros no describimos los neutrófilos que estaban dentro del rango, no describimos los linfocitos que estaban dentro del Ah, ya. rango, ¿se fijan? Ya, verdad. Entonces, los monocitos en este caso, por eso yo decía que es distinto a esta fórmula, porque aquí entran dentro de lo normal, entre 200 y entre 1500. Entonces, no se describen, ¿ya? Si Ya, están normal, ok. no se describe, ¿ya? No es como, por ejemplo, aquí los índices eritrocitarios secundarios, que esos sí se describen en normalidad. Recordemos que ahora estamos en la fórmula blanca. Entonces, monocitos sin descripción. Plaquetas me habían dicho. Recordemos que las plaquetas nosotros las conocemos como coloquialmente plaquetas, pero el nombre es trombocito. Entonces, la palabra bien dicha es trombocitopenia. ¿Por qué? Porque están disminuidos. Entonces vamos a hablar de penia. Y ahí tenemos toda la descripción. Bueno, anemia normocítica normocrómica, sugerentemente regenerativa, con una leucopenia, ¿cierto? Por una monocitosis diferencial, una linfopenia absoluta y una trombocitopenia en las plaquetas. Dentro de esto nos podemos ir a ayudar de nuestro frotis sanguíneo. Y en nuestro frotis sanguíneo nos va a decir que ya, la anisocitosis y la policromasia nos ayudaba a pensar, ¿cierto?, en la sugerentemente regenerativa. Entonces esto nos dice que hay una regeneración asociada, que probablemente sí sea una regeneración. Me dice que tengo eritrocitos nucleados. Ya, eso obviamente me dice que sí hay una regeneración, pero yo sigo colocando que es sugerente. ¿Por qué? Porque no tengo reticulocitos, ¿ya? Aunque entonces, aunque usted todo el hemograma le diga esto es regeneración, si yo no tengo reticulocitos, siempre va a ser sugerente, ¿ya? Entonces, estamos bien, anemia normocítica normocrómica sugerentemente regenerativa, neutrófilos con cambios tóxicos y granulaciones tóxicas +3. Aquí sí que hay inflamación, ¿cierto? Y hay una inflamación, ¿por qué? Porque los neutrófilos están trabajando contra algo, están atacando algo. Generalmente, ¿qué atacaban los neutrófilos? Bacterias. virus, bacterias. Bacterias, ¿cierto? Antes que los virus van a ser las bacterias porque recordemos que los linfocitos van a estar más asociados a los virus. Entonces vamos a hablar de inflamación y de bacterias. Lo que estoy anotando ahora es para la ayuda de nosotros porque tenemos que empezar a hacer los prediagnósticos. ¿Ya? Entonces vamos a tener bacterias. Me están diciendo que mis plaquetas realmente están disminuidas al frotis, entonces esta trombocitopenia sí es real. Ya, mi paciente sí tiene trombocitopenia. Y más encima, el patólogo buena onda me dice, ojo, que hay presencia de cuerpos de inclusión en eritrocitos y leucocitos sugerentes a hemoparásitos. Entonces me está diciendo, casi que me está ayudando, hola, aquí probablemente hay hemoparásitos en este paciente. Lo cual nos hace mucho más fácil a nosotros nuestros prediagnósticos. Porque ¿cuál sería un prediagnóstico asociado a esto? Liquia. Toxoplasmosis. Plasma. Ya, vamos. Es un paciente perro, ¿cierto? Yo les dije, es un perrito Yorkie de 2 meses. Profe, puede ser parvovirus. ¿Puede ser parvovirus? ¿Estamos seguros?
Un prediagnóstico puede ser parvovirus, pienso yo, o distemper, porque los leucocitos están muy bajos, por la leucopenia. Ya, muy bien, pues la leucopenia, pero ¿tenemos alguna respuesta viral? Los neutrófilos. Ya, pero los Pero neutrófilos tendría que tienen... ser malos, No, los claro. neutrófilos son de bacterias Sí, pues y los, entonces deberíamos tener los mm, linfocitos. Ojo, los son linfocitos son de virus. prediagnósticos. Así que el parvovirus sí puede ser un prediagnóstico porque está muy bien en el caso de lo que me dijeron que hay una leucopenia y sabemos que este virus nos da leucopenias asociadas. Entonces sí, puede ser un prediagnóstico y de hecho lo estamos avalando con la leucopenia, pero no lo avalamos, ¿cierto? Con la anemia sugerentemente regenerativa, no lo avalamos con la linfopenia, ¿cierto? Que tiene asociada y tampoco con con estos neutrófilos con cambios tóxicos y con la presencia de hemoparásitos. Entonces puede estar presente y claro, pero ¿sería su primer prediagnóstico? No, Probablemente sería, digamos que el tercero. Pongámoslo tercero mientras tanto, ¿ya? Entonces, parvovirus. Tenemos la edad, ¿cierto? Podríamos poner, de hecho, Profe, podríamos poner la disculpe edad, que no veo la edad. ¿Cuánto tiene el cachorro? Que dos está meses. Entonces, la edad y la leucopenia. Porque el parvo, ¿cierto? Produce una panleucopenia, ¿ya? Así lo estamos porque tenemos que justificar nuestro prediagnóstico. Profe, ¿y el distemper también va asociado a la leucopenia? Ya, pero el distemper no crea leucopenia. Entonces, Ah, ¿sería parte ya. de tu diagnóstico en este caso? No, obvio, no. No. De hecho, si el parvo lo estamos Profe, en tirando, el chat dijeron algo. disculpe, En el chat pusieron algo. En el chat pusieron un prediagnóstico. Erliquia, claro, y ese era uno de los que me habían dicho antes, ¿cierto? Erliquia, entonces, pongamos, ¿por qué Erliquia? Como primer prediagnóstico, como segundo prediagnóstico, Como segundo, yo creo, primero profe. Erliquia. También podría ser. El segundo dicen por acá, vamos, si lo Sí, justificamos Segundo, porque está yo bien. creo que por la edad del perro debe ser parvo. Ya, pero la edad y el parvovirus lo pusimos de los terceros. No siempre es Y parvo. leche por la garrapata, sí que tiene garrapata. También podría tener garrapatas, no lo sabemos, ¿cierto? profe, solo Profe, diarrea por hemorrágica. No sabemos si tiene diarrea hemorrágica. Pero tiene profe, anemia. Ya, pero la anemia es normo-normo, sugerentemente regenerativa. Debería estar por lo menos hace 4 o 5 días con diarreas hemorrágicas. Yo creo que estaría peor de lo que Profe, está, ¿no? yo creo que la erliquia, primero por lo que habla el técnico de la presencia de los cuerpos de inclusión de eritrocitos y leucocitos sugerentes en Ok. hemoparásitos, y la trombocitopenia y la anemia regenerativa son igual indicativos de hemoparásitos en el cuerpo. Muy Entonces, bien, sí ahí está. ir asociado ¿Cierto? a los hemoparásitos, y esos son Los los más comunes. tóxicos. La presencia de hemoparásitos, ¿cierto? Y la disminución de plaquetas, pero la disminución de plaquetas las vamos a dejar para otro, porque la disminución de plaquetas era para otro, ¿cierto? Vamos a poner aquí mismo. Anaplasma por neutrófilos tóxicos, ¿cierto? Cuerpos hemoparásitos y los neutrófilos tóxicos. Bueno, ya lo había puesto. Profe, y poner ahí también que las plaquetas están disminuidas, pues eso también sería del anaplasma, ¿no? Sí, trombocitopenia. Ok, ahora tenemos que ver. ¿Cuál es primero? ¿El líquido o anaplasma?
Anaplasma primero, entonces. Ana, ¿Cierto que podría ser anaplasma primero por la trombocitopenia? ¿Cuál es el problema, yo digo que chiquillos? Erliquia, Es que los profe. hemoparásitos son diferentes en eritrocitos y en leucocitos. ¿Y cuál es el hemoparásito que está generalmente en leucocitos? Es la Ehrlichia. Es la Entonces, Erliquia. nuestro primer prediagnóstico tendría que ser Ehrlichia y nuestro segundo prediagnóstico tendría que ser, oh, quedó súper feo. Y nuestro segundo prediagnóstico tendría que ser anaplasma. Profe, no Ehrlichia. entendí eso. Tenemos Ehrlichia, anaplasma, parvovirus y de hecho también podríamos tener micoplasma como prediagnóstico porque recordemos que tenemos micoplasma canis, ¿ya? Muy poco visto en Chile y por eso no se describe y no lo decimos dentro de nuestros prediagnósticos porque es raro que se presente. Pero, ¿por qué el primer prediagnóstico sería Ehrlichia? Porque vamos a tener, ¿cierto?, nuestra Ehrlichia. Primero que todo, porque el patólogo nos dice que hay hemoparásitos. Entonces, nuestro primer prediagnóstico debería ser un hemoparásito. Y estamos entre dos, entre Ehrlichia o anaplasma. ¿Cuál de los dos primeros? Si ustedes me preguntan por la trombocitopenia debería ser el anaplasma, pero el anaplasma vive en las plaquetas. Entonces, ¿dónde deberían estar nuestros hemoparásitos? ¿Dónde los debería haber visto el patólogo? En las plaquetas. Y aquí me dice que él los vio en los En la- eritrocitos y leucocitos. Entonces, si lo vio en los eritrocitos y principalmente en los leucocitos, el líquia es el que vive en los leucocitos. Entonces, nuestro primer prediagnóstico pasa a ser el líquia. Ehrlichia, ¿por Ahora entendí. qué? Primero, por la presencia de los hemoparásitos. Segundo, porque tenemos neutrófilos tóxicos y granulaciones tóxicas que atacan bacterias. Y la Ehrlichia, Profe, se escucha súper mal. ¿qué es la Ehrlichia? No, a mí también se me cortó. Una bacteria, profe. Ya, ahora sí, ¿se escucha bien? Porque a mí me salió como una inestabilidad del internet. Sí, profe, ahí sí. Sí, se le Ya. corta. Pero va a tener que Profesora, repetir. ¿puede repetir lo último, profe, por favor, que se Claro, escuchó cortado? que yo les decía que, ¿por qué Ehrlichia de las primeras? ¿Ya? Y Ehrlichia de las primeras, primero, porque tenemos un hemoparásito que va a estar en leucocitos, ¿ya? Y anaplasma generalmente está en las plaquetas, ¿ya? Entonces yo podría decir, pero puede ser anaplasma porque tenemos destrucción plaquetaria. Pero recordemos que con Ehrlichia también tenemos disminución en algunos casos de plaquetas, ¿ya? Porque vamos a tener una anemia hemolítica que va a empezar a destruir todo. Pero dentro de esta reliquia, ¿ya? De la que vamos a tener aquí, tenemos neutrófilos tóxicos con granulaciones tóxicas. Y yo les decía, ¿qué me da más plus? Porque está atacando una bacteria. Y la reliquia también es una bacteria. Entonces, por eso pasa a ser nuestro primer prediagnóstico. ¿Por qué anaplasma pasa a ser segundo? Netamente y solamente, chiquillos, porque el hemoparásito que me están describiendo está en leucocitos y no en plaquetas. Porque si el patólogo hubiera dicho, los hemoparásitos están presentes en plaquetas, nuestro primer diagnóstico pasa a ser anaplasma, al tiro. No hay dónde perderse, ¿ya? Entonces, nuestro segundo prediagnóstico va a ser anaplasma porque los neutrófilos están tóxicos, granulaciones tóxicas, ok, es una bacteria, entonces tienen que estar tóxicos. ¿Por qué? Porque la trombocitopenia está ligada a, ¿cierto?, a la disminución plaquetaria por el anaplasma. Y nuestro tercer prediagnóstico pasa a ser parvovirus. ¿Por qué? Por la edad del paciente, porque el paciente tiene una leucopenia asociada, pero recuerden que el parvovirus produce una panleucopenia, entonces produce una disminución de los leucocitos. Y de hecho, ¿qué le da más plus?
a que la reliquia es nuestro primer prediagnóstico, porque recordemos que en clases yo también les dije, Ehrlichia también llega a médula ósea, y al llegar médula ósea disminuye, ¿cierto?, la producción. Entonces podíamos tener anemias, como podíamos tener leucopenias asociadas. Entonces, de hecho, Ehrlichia pasa a ser el primer prediagnóstico. ¿Qué le daría más aún razón? Que ya empezáramos a ver signos de hemólisis asociada, directamente hemólisis. ¿Ya? Y esta directamente hemólisis deberíamos haber visto, por ejemplo, hipercromasia, podríamos haber visto esferocitos, ¿por qué? Porque era una anemia hemolítica inmunomediada, que esa pregunta salía en el control. ¿Ya? Entonces tenemos esferocitos. O, por ejemplo, si hubiéramos visto eritrocitos fantasmas, codocitos, entre otros. ¿Se entiende cómo llegamos a los tres prediagnósticos? Sí, profe. Ya, esto es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer con un examen. Profe, consulta. Es que estaba descargando los exámenes y no está este. No, sí, debería estar alto, si yo se lo subí todito. No, profe, no está, yo también descargué No, todos, profe, no no está el está. No, nombre profe, no A no está ser este. que profe. haya Está. quedado, ¿cómo se llama? Porque hay que ponerle a cada uno que lo vean ustedes. Y puede ser que a mí Si se me lo haya... puede subir, profe, para seguir escribiendo encima. Sí, sí está. Solamente que no le había puesto que ustedes lo pudieran ver. Ahora sí. Ahora les debería Ok. aparecer por acá, ¿ya? Lo que pasa es que cuando uno sube muchas cosas, a cada uno le tiene que poner que Ahí lo sí vean, que lo aparece, vean, que profe. lo vean, que lo vean, que lo vean, que lo vean, que lo vean. Entonces Sí, ahí profe, ahí está para verlo. en todas las listas se me debe haber pasado. Pero ahí está. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Lo borro o no todavía? Y bórralo nomás si va a quedar en la grabación o no. Sí. ¿Está grabando? Sí. Sí, 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 sí. Ya, súper. Entonces, vamos con otro. Vamos con otro. Vamos a buscar, a ver, ¿a quién podemos buscar? Vean si tienen por ahí a Flowey. Vamos Sí, a ver a profe. Flowey, ¿ya? Felino Flor. Sí. Entonces, vamos con Flowey. Felino, 2 meses también, miren, doméstico pelo corto. Ya, ustedes me ayudan a hacer este. Entonces, ¿cómo describimos la serie roja? Vamos a hacer con rosado. Anemia, profe, normocítica, Anemia, normocítica, normocrómica, ¿ya? Y aquí nos va a costar un poco, porque los gatos no tienen intervalo de referencia en el RDW, ¿ya? Solamente los perros tienen intervalo de referencia generalmente, ¿ya? Cuando pasa esto y los gatos no tienen el intervalo de referencia, ustedes tienen que pensar que el RDW generalmente es 13 más 1. Eso quiere decir que lo máximo va a ser 14. Todo lo que esté arriba de 14 va a estar aumentado, ¿ya? Eso es como una regla en general que se ocupa para el RDW. Entonces, este está en 17.4. ¿Qué sería? Sugerentemente regenerativo, regenerativo. sugerente regenerativo. Súper, entonces sería sugerentemente regenerativa. Y de hecho, si nosotros le damos pie y evaluamos si es realmente sugerentemente regenerativa, decimos, claro, hay un poco de anisocitosis, hay un poco de policromasia. Sí, podría ser regenerativa. Súper bien. Súper el chat también. Soy como lo estima.
Entonces, anemia normocítica, normocrómica, sugerentemente regenerativa. Vamos a los leucocitos. Leucocitos. Yo los espero a ustedes. Vamos trabajando. Leucocitosis, profe. Leucocitosis. Ay, leucocitosis. Leucocitosis, muy bien. ¿Qué más me dicen por acá? Bien, leucocitosis. ¿Qué más? Y ahí este lo voy a anotar acá porque es más largo. Tenemos juveniles aumentados, baciliformes aumentados, neutrófilos dentro de lo normal, linfocitos disminuidos y monocitos, ¿cierto? Aumentados. Entonces vamos a lo más genérico y a lo que sabemos, que sería linfopenia, ¿cierto? Estamos todos, linfopenia, monocitosis, ¿cierto? Y no tengo los neutrófilos aumentados en este caso, pero sí tengo los baciliformes, ¿ya? Pero como tengo los baciliformes aumentados, eso no los puedo describir por sí solo. Entonces me voy a ir al absoluto a ver si los puedo describir ahí. Entonces nos vamos, ¿por qué? Porque aquí sí tengo neutrofilia. Entonces voy a poner neutrofilia. Recordemos que los baciliformes y juveniles van a ser neutrófilos juveniles. Entonces, ¿yo qué decía? Tengo una neutrofilia con Con desviación, desviación a la izquierda, Desviación a la profe. izquierda. sí, a la izquierda. ¿De qué tipo en este caso? ¿De qué tipo era? Regenerativa, ¿cierto? ¿Por qué regenerativa? Ay, Es no sé, profe. regenerativa porque recuerden que mis baciliformes no son más altos que mis neutrófilos. Yo tengo 23.500 neutrófilos y tengo 3.300 baciliformes. Entonces mis baciliformes no superan en número a los neutrófilos. ¿Están altos? Sí, pero no los superan en número. Entonces es regenerativa. Si fuera el caso contrario, que los baciliformes sobrepasaran a mis neutrófilos, yo digo, ok, tengo una neutrofilia con desviación a la izquierda, pero degenerativa. ¿Se acuerdan? Porque se degeneraba la cosa y teníamos mucho más juveniles que maduros. Aparte, igualmente tengo no, sí, dosis absoluta. ¿Ya? Aquí arribita me faltó el diferencial. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Súper. Vamos a las plaquetas. ¿Qué me dicen las plaquetas? Trombocitosis. Que tengo una trombocitopenia. Trombocitopenia. ¿Por qué? Porque son Trombocito. 87.000 y lo mínimo son 140.000. Entonces Ah, está bebé. disminuido. Trombo- Trombocitopenia. Así que, según mis Según mi morfología, tengo neutrófilos con cambios tóxicos y granulaciones tóxicas. Ok, sí tengo trabajo, ¿cierto? Tengo harto trabajo, porque más encima tengo cuerpos de Dol. Oh, mis neutrófilos están trabajando con todo hacia algo, ¿ya? Y las plaquetas sí están un poco disminuidas. De hecho, sí tiene una trombocitopenia verdadera, porque no me dicen ninguna parte que tenga dismi- em,
por ejemplo, que tenga aglomeraciones plaquetarias. Recordemos que es un gato. Entonces, ¿cuáles serían mis prediagnósticos, chiquillos? Primer prediagnóstico. Tengo anemia normocítica sugerentemente regenerativa. Tengo neutrofilia con desviación a la izquierda regenerativa. Quiere decir que realmente tengo una inflamación, realmente ya tengo un agente probablemente bacteriano el cual estamos tratando de destruir. Tengo una monocitosis y esta monocitosis, recordemos que me está diciendo que esto es crónico en el tiempo, ¿ya? Y más encima hay algo que me está dando anemia normocítica normocrómica sugerentemente regenerativa. Vamos en el tiempo. Por ejemplo, ¿qué me puede dar una anemia hemolítica inmunomediada? Por ejemplo, si yo tengo regeneración, recordemos que la regeneración va a estar asociada a dos formas, ¿cierto?, de perder. O es por destrucción, que vendría siendo hemólisis, o por pérdida. Pérdida. O yo estoy perdiendo o se están destruyendo. ¿Cuál es? ¿Cierto? Probablemente, y ahí empezamos a sugerir qué es lo que me está pasando, tengo un agente bacteriano dando vuelta, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en el chat me dicen Parleucopenia felina. ¿Podría ser una Parleucopenia felina? Si yo tengo 33.000, No, porque hay leucocitosis. porque hay leucocitosis, ¿cierto? Entonces, al haber leucocitosis, sabemos que no podría ser una panleucopenia felina, porque no tengo disminución de los leucos, tengo aumento de los leucos. Y ya dijimos que tengo los neutrófilos tóxicos con granulaciones tóxicas y con cuerpos de Dole. Entonces, esto me está diciendo que es bacteriano y que es inflamatorio. Y más encima, aquí me están diciendo que o es por pérdida, ¿cierto? O por hemólisis. ¿Hay algo que pueda ser bacteriano que me dé inflamación de este grado, que me dé más encima trombocitopenia y que me pueda hacer o destruir eritrocitos o perder eritrocitos? Mi- Probablemente es más sugerente la destrucción. Y por ahí en mico- el texto decían, Micoplasma. el micoplasma, ¿no es cierto? ¿Qué es el micoplasma? La bacteria. Una Una bacteria. bacteria. Entonces tenemos micoplasma. Tenemos una bacteria, ¿cierto? Tenemos la inflamación, entonces aquí tenemos los neutrófilos, perdón, mi letra. Tenemos los neutrófilos, tenemos la anemia, tenemos la trombocitopenia, tengo los neutrófilos, tengo la trombocitopenia, tengo la anemia, que probablemente es por hemólisis. Muy bien, vamos, un segundo diagnóstico. ¿Ya? ¿Podría ser? Sí. Claramente tenemos una inflamación asociada muy exacerbada, por eso no es nuestro primer prediagnóstico, pero siempre hay que pensar que este paciente podría tener FE, ¿cierto? Leucemia viral felina. No tenemos linfocitos asociados, ya no tenemos una linfocitosis, pero recordemos que es una leucemia viral felina, entonces se puede comportar como cualquier tipo de leucemia. Y nos podría estar dando una anemia, claro, pero ¿por qué no es el primer diagnóstico? Porque de hecho tenemos regeneración y tenemos neutrofilia. Entonces, podría ser, sí, pero no es nuestro primer diagnóstico. ¿Y un tercer diagnóstico?
¿Alguna intoxicación? Claro, pues chiquillo ahí. ¿Quién puso ahí tú? Bien. Muy bien, ¿cierto? Cualquier inflamación o infección bacteriana que sea sugerentemente en gatos más recurrente. Una cistitis bacteriana, por ejemplo, una ITU que me colocaban ahí, entonces podría ser una ITU, una cistitis bacteriana, ¿cierto? Hasta un absceso, ¿cierto? Podría ser, etcétera, 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 pero que nosotros podamos, ¿cierto? Justificar. ¿Con qué? La ITU, la cistitis bacteriana, con una neutrofilia, con desviación a la izquierda, que probablemente es crónica, ¿cierto? Que me va a dar leucocitosis porque es bacteriana y la anemia podría ser principalmente, ¿cierto? Por alguna destrucción o que tenga las dos cosas al mismo tiempo, que tenga micoplasma y que tenga una cistitis bacteriana. Una cosa, recuerden que no quita la otra. Entonces ahí van a estar nuestros tres prediagnósticos. ¿Podrían ser otros más? Sí. Y ahí, para que ustedes sepan, yo no tengo, por ejemplo, una pauta establecida. Claramente van a haber dos, tres enfermedades que son las más probables. Pero si ustedes encuentran que puede haber otra enfermedad, por ejemplo, ustedes colocan otra enfermedad que yo no tengan una pauta evaluativa, pero ustedes la justifican tan bien con su hemograma que puede llegar a ser probable, también se considera. Por eso es interpretación. ¿Ya? Pero ¿quién me explica por qué tengo linfopenia? Porque la monocitosis es porque es crónico. ¿Pero por qué tengo linfopenia? ¿Alguien se lo preguntó? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se nos ocurre? ¿O ya no se me escucha? No, si se escucha, profe. Yo pensé que ya no se me escuchaba. Ya, linfopenia. Chiquillos, miren la leucocitosis que tenemos de 33.000. Es alta, claro, no es exageradamente alta, pero igual es alta. Pero tengo tanta producción de neutrófilos que mis linfocitos pasan a segundo plano. Entonces mi médula ósea, de hecho, está regenerando neutrófilos, está sacando juveniles de neutrófilos, ya que estos podrían ser claramente mieloblastos, ¿ya? Y le estoy dando oportunidad para formar otro tipo de células. No. No, entonces piensen, pónganse un ejemplo ustedes. Si yo estoy en una semana de pruebas, ¿cierto? Tengo 1 o 2 semanas de prueba, entonces tengo 2 semanas de prueba. Y esta semana tengo prueba de laboratorio clínico, ¿cierto? Y tengo un control de, no sé, estoy inventando, de imágenes y un control de semio, pero tengo la prueba de laboratorio clínico. ¿Qué va a pasar con el control de imágenes y con el control de semio? Van a quedar para después. Van a quedar ahí postergados, ¿cierto? Como que no los voy a pescar mucho. Entonces, es lo mismo que pasa con la médula ósea. Si yo estoy formando solamente neutrófilos porque tengo que regenerarlos, porque tengo un agente bacteriano, entonces mi médula ósea está regenerando, 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 los linfocitos quedan para después. Entonces, en porcentaje yo los voy a estar disminuidos. Si se dan cuenta, en absoluto no los tengo disminuidos porque tengo una alta cantidad acá. Ya, pero no los tengo disminuidos. Pero sí, a nivel de porcentaje, cuando yo debería tener 20, tengo 12 porque mi médula ósea está sacando menos linfocitos en general. ¿Ya? No para agotarse, pero sí, ¿por qué? Porque le estoy dando prioridad a mis neutrófilos. Por eso la linfopenia, por ejemplo, en este caso. ¿Estamos bien? ¿Sí?
Lo voy a Sí, tomar profe. como súper. Sí, profe. ¿Estamos todos por acá? Sí, Sí, profe, ya. todo bien. Súper. Entonces, vámonos con otro. Si la idea es ver todos los exámenes que podamos. Entonces, vamos a ver. A ver, ¿a quién podemos ver? Vamos a ver a Ginger, ¿ya? A ver si lo tienen por ahí. Entonces, Ginger es un setter de inglés de 9 años. Y vamos. Entonces, lo vamos a escribir como lo estábamos escribiendo delante. Anemia. Serie roja, ya, súper. Con eso ya estamos súper claros, así que súper bien. Anemia. De hecho, aquí podríamos ser mucho más estrictos y decir, ¿cuál es la calidad de la anemia? ¿Es una anemia leve? ¿Es una anemia moderada? ¿O es una anemia severa? Es severa. Generalmente, ¿cierto? Generalmente cuando uno habla de severa, leve, moderada, es muy de criterio, ¿ya? De criterio clínico. Yo no les puedo dar a ustedes un rango. De tal a tal rango es leve, de tal a tal rango es moderada. Hay algunos que tratan de imponerlo, pero los intervalos de referencia cambian entre laboratorios, ¿ya? Entonces puede ser que un laboratorio tenga otro rango y por eso va a quedar muy de criterio. Generalmente va de 8 a 7 en disminución. Entonces 12 obviamente es severa porque sabemos que con un 12% de VGA nosotros deberíamos estar transfundiendo al paciente. Entonces claramente, claramente es severa, ¿cierto? Entonces vamos a tener una anemia severa. ¿Qué más? Es macrocítica. Sería macrocítica. Perdón, Anemia severa, macrocítica, porque es 78, Sí, y macro, normocrónica, ¿no? y acuérdense que el normocrómico Ah, cierto. o hipercrómico es del Sí, HCM. Y en este caso sería hipercrómica. Pero recordemos que el hipercrómico no se anota. sí, eso Entonces es nos cierto. pasamos directamente anemia severa macrocítica sugerentemente regenerativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hipercrómico no se anota. ¿Ya? Lo que yo puedo hacer, Profe, ¿y por qué miren, sugerentemente regenerativa? porque miren el RDW, está en 41,5. Ah, ya de acuerdo. Sí, sí. ¿Y cuánto es acá? Lo mayor es 14,2. Entonces, por eso es sugerentemente regenerativa. Y si quieres, vemos si realmente hay una regeneración asociada al frotis sanguíneo. Me está diciendo que hay anisocitosis más 2, policromasia más 1. Sí, probablemente hay una regeneración asociada, pero nosotros seguimos diciendo que es sugerentemente regenerativa, ¿ya? Entonces tengo una anemia severa macrocítica sugerentemente regenerativa, pero aquí arriba voy a anotar que hay hiper. No la estoy anotando en mi zona de respuesta, lo estoy anotando en mi cerebro, ¿cierto? Y yo les decía en mi corazón, en mi corazón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que ese datito a mí me da más información más adelante. Le puso un Entonces, corazón. esto es mi corazón, ¿ya? Entonces, vámonos a el leucograma. ¿Qué me dice el leucograma? Leucopenia. ¿Estamos seguros? Leucocitosis, profe. Leucocitosis, porque verán que tenemos lo mayor es 17.000 y nosotros tenemos 32.900. Ay, verdad, Entonces, me faltó un cero. leucocitosis. Súper. Está bien. Este es el momento en el que nos tenemos que ahí.
equivocar, no en la prueba, ¿ya? En la prueba no nos equivocamos acá. Entonces, leucocitosis. ¿Qué más? ¿Qué me dice el chat? A ver, valvectomía y leucocitosis. Linfopenia. Ya, el chat me dice linfopenia, yo los voy a creer. Y Tenemos monocitosis, profe. linfopenia, ¿cierto? Diferencial y me dicen que monocitosis. Diferencial, súper, estamos bien. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Ya, todos de acuerdo. Vámonos al absoluto. El absoluto me dice que hay una neutrofilia absoluta. ¿Qué más? Y una mono absoluta. Plaquetas normales. Ok, no escribo. Frotis sanguíneo. Oh, miren quién apareció acá. ¿Qué hay acá? ¿Qué me están avisando aquí abajito? Los reticulocitos. Están en 18.000. Entonces, están. No tenemos un intervalo de referencia, pero generalmente se habla de 6.000 en algunos intervalos, mayores de 3.000, mayores de 6.000, o se habla mayores de un 3%, ¿ya? Dependiendo del laboratorio. Pero aquí me dice que hay reticulocitos. Entonces, como hay reticulocitos, vamos a ver si me resulta aquí. Borro eso, porque voy a escribir que mi anemia es. Ay, se borró todo. Regenerativa. 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 Cítica regenerativa. Me escribí horrible, pero ustedes me entienden. Entonces ahora realmente podemos poner que es regenerativa. Y eso es porque vimos el frotis. Y el frotis me dice que hay eritrocitos fantasmas, ¿ya? Que los neutrófilos tienen cambios tóxicos y granulaciones tóxicas, ¿ok? Entonces estamos atacando algo, algo con todo. Y que más encima hay neutrófilos hipersegmentados. ¿Se acuerdan que también era un grado de toxicidad? Y era sobre todo cuando veíamos que estábamos ahí atacando con todo lo que hubiera. Entonces, vamos con nuestros prediagnósticos. Saquemos según lo que tenemos hasta el momento. Tengo una anemia severa, macrocítica. Recordemos que lo macrocítico podía ser, por ejemplo, disminuciones de B12, disminuciones de ácido fólico. La regeneración tenía dos salidas, o era por pérdida o era por hemólisis. Entonces, de hecho, aparece esta palabra que es hemólisis y yo me voy a mi corazón. Cuando había hipercromía era un artefacto y ese artefacto era por tres puntos distintos. O había hemólisis, ¿cierto? O había lipemia o hay cuerpos de Heinz. ¿Se me repite la hemólisis? Se me repite la hemólisis. ¿Este paciente podrá tener hemólisis entonces? Podría. Sí. Ya se me están repitiendo dos cosas que me están diciendo. Tu Mm. paciente probablemente tiene hemólisis. Y hay una tercera, aquí abajito. Los eritrocitos fantasmas. Los eritrocitos fantasmas aparecen en hemólisis. Profe, arriba Entonces, dice hemólisis y qué otra más. sí, perdón. Hemólisis, lipemia y cuerpos de Heinz. Entonces, ¿mi paciente tiene hemólisis? Sí, es lo más probable que tenga hemólisis. ¿Cuál sería nuestro primer prediagnóstico? Una anemia hemolítica, profe. Muy bien, ¿cierto? Sería nuestro primer prediagnóstico. Una anemia hemolítica inmunomediada. Ojo, ¿cuál? Porque tenemos primaria o secundaria. Secundaria. Secundaria porque es la más probable siempre.
Recordemos que lo menos probable es que sea una primaria y de hecho tenemos que descartar todas las secundarias antes de pensar en una primaria. Sería lo ideal, ¿cierto? Entonces vamos a pensar que nuestro primer prediagnóstico es una HIM, anemia hemolítica inmunomediada, secundaria ¿a qué? ¿Qué es lo más probable? Déficit Parásito. de... Escribí horrible. Lo más probable es que sea ¿Hemoparásito, profe, o no? hemoparásito, ¿por cierto? Entonces vamos a tener hemoparásito. El hemoparásito más probable, una reliquia. Lo segundo, ¿qué podría ser? Un anaplasma. Tercero, vacuna, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo menos probable, entonces nos vamos a quedar con estos dos, como mis primeros dos prediagnósticos, ¿cierto? Uno y dos. ¿Por qué? Tenemos reacción bacteriana, ¿cierto? Tengo hemólisis, entonces lo estoy justificando. Y tengo neutrofilias y leucopenias. Anaplasma, lo mismo. Y un tercer prediagnóstico, la otra, pues chiquillo, una anemia hemolítica inmunomediada, pero primaria. No podemos pensar en otra cosa que no sea anemia hemolítica inmunomediada si nos están diciendo que tenemos hemólisis, que tenemos hemólisis, que tenemos hemólisis. Entonces, sí o sí hay una hemólisis de por medio. Y en enfermedad, y esto es lo que te está diciendo que si hay una enfermedad, ¿ya? Generalmente va a ser esta anemia hemolítica inmunomediada. Recordemos que las anemias no son parte, no son una enfermedad, a no ser que la describamos como anemia hemolítica inmunomediada, que es la única que es que no es un signo, sino que es una enfermedad. Todas las otras anemias son signos asociados. Entonces vamos a tener hemólisis, y más encima tenemos una leucocitosis. ¿Cómo se producía la anemia hemolítica inmunomediada? Porque los neutrófilos empezaban a atacar a los eritrocitos. Entonces los destruían. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? ¿Estamos choqueados? Estoy en Sí, shock. Sí, un poco. ¿Estamos en shock? Estoy en shock. Un poquito, profe. Pero los eritrocitos que aparecían en la, bueno, en la serie Más o menos, animada, profe. muy disminuido, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cuáles eritrocitos que parecían muy disminuidos? Arriba, más arribita. Habíamos hecho la mención de que estaban en 1.5. Sí. Y por eso nosotros describimos que esta anemia era severa. Mm, Pero principalmente esa descripción va por esto, por el VGA. Recuerden que el hematocrito es el VGA, bueno, ok. ¿ya? Ojo, tienes 1.5, eso quiere decir que tienes 1.500.000 de eritrocitos. Por eso es por 10 elevado a 6. Es 1.500.000 de eritrocitos cuando tú deberías tener 5 millones. Obviamente es bajísimo, tienes una quinta parte de los eritrocitos que deberías tener. Por eso debería tener casi que una transfusión ayer, no hoy día este paciente. Y recordemos que los pacientes, los caninos, los perros, son más susceptibles a las disminuciones de VGA que a las anemias que los gatos. Los gatos soportan mucho mejor las anemias que los perros, ¿ya? Los perros se pueden morir por una anemia del 12%. Un gato con 12% no está ni ahí todavía. Todavía no te dice que se siente mal. ¿Estamos bien? Sí, Ya. Sí, profe. ¿Seguimos con otro o prefieren descansar unos 10 minutos? Descansito, profe. Ya, descansemos 15 minutos, ya, hasta las 9 para que sean 9 justo, y ahí le vamos a dar unos 2 3 más, porque para que no quedemos tan en shock, ¿ya? Pero así van a ser los talleres.
Solamente revisión de exámenes, revisión de exámenes, revisión de exámenes. ¿Ya? Gracias, profe. Hacemos 15 minutitos, volvemos. Gracias, profe. De nada. Eso, salgan a respirar, chiquillos. Pausa. Entonces, vamos a empezar a ver el siguiente que es negrita canino mestizo de 10 años, ¿ya? Y vamos a ver entonces su serie roja. ¿Qué me dicen de su serie roja? No hay anemia, profe, en la No serie hay roja. anemia, ¿cierto? No, Bien, no hay anemia porque solo tenemos cumple con uno de los criterios. solamente tenemos ¿cierto? Uno de los tres índices eritrocitarios disminuido. Entonces no se condice con anemia, así que no describimos la anemia. Por ende, no describimos el BCM, no se describe el HCM, ¿cierto? Y no describimos el RDW porque eso solamente lo vamos a describir si el paciente tiene anemia. ¿Ya? Profe, Entonces no tengo se una describe. pregunta. Dígame. O sea, entiendo, pero no lo entiendo. Porque si bien en los eritrocitos dice 5.2 y los valores de referencia, por mucho que sea de 5.3 a 8.5, igual hay una pequeña disminución. Sí, pero los criterios para describir una anemia tienen que ser que dos de los tres índices eritrocitarios estén disminuidos. Y aquí, ya no, está Y tenemos ninguno. solamente uno, solamente Y, los eritrocitos. De hecho, nuestra hemoglobina y nuestro VG, nuestro hematocrito está normal. Entonces, no listo. podemos decir que este paciente tiene anemia. Si, por ejemplo, fuera el caso que mi hemoglobina y mi hematocrito estuvieran disminuidos, y no los eritrocitos, ok, tenemos anemia. Pero, por ejemplo, puede pasar que solamente el hematocrito esté disminuido. No se puede considerar anemia aún. ¿Ya? Ok, ya. En este caso, no tenemos anemia. Estamos a puertas de, claro, ya tenemos una disminución de eritrocitos. Puede ser que este paciente esté deshidratado o no. Y si este paciente está Claro. Sí, profe. deshidratado, puede estar aumentada la hemoglobina y el hematocrito, pero falsamente. Y por eso vemos una disminución de los eritrocitos, pero no se coincide con la anemia porque hay una deshidratación. Si hidratáramos a este paciente, podríamos decir, claro, hay una deshidratación, entonces ahora apareció la anemia. Y esas son las anemias que se ocultan o que son falsas, ¿cierto? Entre comillas, es como una falsa normalidad, pero es por la deshidratación. ¿Ya? Pues en este caso, como nosotros estamos solamente evaluando el examen, no tiene anemia. ¿Ya? Vámonos a los leucos. ¿Qué nos dicen los leucocitos? Es tan alto, profe. Tan altos, ¿cierto? Entonces, muy bien, como dice el chat, tenemos Leucocitosis. leucocitos. Ah, ya, ¿qué más? Neutropenia diferencial, Los Mm, neutrófilos igual ¿sí? están bajos. ¿Cierto? Por eso la neutropenia diferencial, porque los neutrófilos están disminuidos. Linfocitosis diferencial, porque nuestros linfocitos en el diferencial están aumentados. Y monocitopenia diferencial, porque han nuestros disminuido. monocitos están disminuidos. Mm. Entonces vamos a tener nuestra primera descripción de los diferenciales. Vamos a los absolutos. ¿Qué nos dicen los absolutos? Que tenemos linfocitosis, perdón, absoluta y monocitosis absoluta. Absoluta. ¿Ya?
Plaquetas están normales, nos dicen que tenemos neutrófilos y granulaciones con cambios tóxicos +2, entonces estamos atacando algo, tenemos una inflamación asociada, entonces hay una inflamación la cual estamos tratando de atacar con todo. Tenemos linfocitos reactivos, entonces estamos teniendo también un cuadro ahí con los linfocitos trabajando, entonces podremos decir que podríamos tener un cuadro viral probablemente u otros, y linfocitos, una linfocitosis severa, miren, ya me estaban diciendo que es realmente la linfocitosis que tenía, ¿ya? Y es severa por linfocitos maduros. Entonces, ustedes, ¿cuál sería mi primer prediagnóstico? Si tenemos leucocitosis, neutropenia, que es raro, ¿cierto? Es raro tener neutropenia. ¿Inflamación crónica o no? Tenemos inflamación crónica, pero mira, tenemos una monocitopenia diferencial y tenemos una monocitosis absoluta, que generalmente esta monocitosis absoluta es porque tenemos tanto, miren chiquillos, esto es lo primero que les debería llamar la atención. ¿Cuántos leucocitos tenemos? Mayor a los de referencia. Ya, pero ¿cuánto mayor? Varias veces porque son 281.000 y la referencia tiene un límite Lo de primero que 17.000. me debería llamar, están Mm. elevadísimos. Tengo 281.000, cuando lo máximo son 17.000. Entonces tengo por lo menos 10 veces el valor aumentado. Profe, 10. ¿podría ser una infección crónica? Podría ser una infección crónica, raro, muy raro, porque las infecciones crónicas no llegan a esos niveles de leucocitos. Ok. Y de hecho, infección crónica, ¿qué? A bacterias probablemente, pero tenemos linfocitosis. Profe, pero No podrían ser tenemos Eso es de una virus. viral en conjunto con algún patógeno bacteriano, o sea, que sea, ay, ¿cómo se llama? Oportunista. Oh, Profe, se pegó. y aquí estoy, aquí estoy. Estoy aquí. Lo estoy esperando que ustedes me hablen. Sí, la Maite estaba diciendo que quizás podría ser algo viral con algún Sí, patógeno oportunista. le escuché. Y le dije Oye, que ojalá me justificara. ¿Cuál? Para que nosotros lo pudiéramos poner con un prediagnóstico. Si se justifica, está bien, pero tiene que estar bien justificado. Vamos, primer prediagnóstico. Alguien profe, ¿y la se- leucemia Ya, la leucemia, ¿qué tipo de leucemia? linfocítica? ¿Linfocítica? Sí, no sé, ¿A por qué se el tema. refería con leucemia linfocítica? Primero por la edad, ¿Ya? porque tiene obviamente los linfocitos muy elevados tanto en el diferencial como en el absoluto. ¿Ya? Francisca ahí tenía un buen punto en el chat que decía que podía ser, no sé si la vieron en el chat, Francisca podría ser una neoplasia linfoide. Ahí me dicen linfoma, ¿no ven que van saliendo ahí palabritas que pueden estar asociadas? Entonces, leucemia linfocítica, ¿cómo justificamos la leucemia linfocítica? Me dijeron edad, ya, pero con el examen, po. Porque la leucemia linfocítica generalmente es crónica, está asociada a Claro. las linfoides y tenemos Y por los linfocitos. eritrocitos altos.
severa, es que no tengo eritrocitos altos. ¿No? No, Al principio, no, ¿no eran los eritrocitos los que estaban elevados? no, están un poquito disminuidos, de hecho. Ah, disminuidos. Sí. Entonces tenemos edad crónica, edad es crónica porque tenemos células, ¿cierto? Linfoides, linfocíticas, severas, tengo 200.000 células, de las cuales 267.000 son linfocitos, entonces severa, ¿cierto? Y podría ser una leucemia linfocítica. Y decíamos, acuérdense que en clases dijimos, si uno de mis prediagnósticos es leucemia, mi segundo prediagnóstico al tiro es linfoma, ¿pero en qué estadio? En el 5, porque veo los cambios en sangre con células, ¿cierto? Linfoides maduras, ¿cierto? En aumento. Y tengo 267.000. O Segundo sea, se llama linfoma en este caso. claro, ¿cierto? Mm. Podría ser más linfoma que leucemia, pero ahí el orden entre leucemia y linfoma lo va a dar la edad del paciente. ¿Qué es lo más probable? Lo más probable, El ¿cierto? Es linfoma. que el paciente tenga linfoma antes que leucemia. Entonces ahí nosotros vamos cambiando, ¿cierto? Nuestro prediagnóstico. Ay, no puedo poner acá. Este sería uno, no se ve bien. Y este sería mi segundo prediagnóstico, ¿cierto? Entonces este sería mi primer prediagnóstico, mi segundo prediagnóstico, porque recordemos que era más común tener linfoma que leucemia. Y mi tercer prediagnóstico también podría ser una leucemia, pero linfoblástica. Es el tercero, es el menos común. Pero que esto, yo veo linfocitos maduros, pero no sé si entre estos 267.000 pueden haber blastos también. Entonces podrían ser, si es que hay presencia de blastos. No podría ser una infección bacteriana, porque si fuera una infección bacteriana debería tener neutrófilos aumentados y tengo un 4% de neutrófilos. No tengo nada de neutrófilos. ¿Por qué aquí se ven normales? Porque tengo 280.000 células. Entonces, por ende, nuestro absoluto se va a ver normal. Pero chiquillos, tengo 4 neutrófilos dando vueltas de un 100% de células. Y tengo un 95% de linfocitos. Entonces, en primera instancia, siempre con estos valores de 280.000, yo voy a pensar en una neoplasia, ¿ya? Y no cualquier neoplasia, voy a pensar en una neoplasia, ¿cierto? Hematopoyética. Y estas neoplasias, ¿ya? Si son de linfocitos, me voy a las linfoides. Y las linfoides, o era leucemia linfoide, que aquí tenemos aguda o crónica, o linfoma. Y el linfoma, el único estadio que yo veo esto en sangre es en el estadio 5, ¿ya? En ningún otro. Recordemos que el estadio 4 nosotros lo vamos a evaluar solamente en hígado o en vaso y que todos los otros van a ser si es que están los linfonodos afectados. Pero el linfoma en estadio 5 es el único que yo lo voy a poder ver en el hemograma, ningún otro. Entonces, linfoma en estadio 5, leucemia, ¿cierto? Linfoide, generalmente esta tendría que ser crónica porque estamos hablando de un paciente de 12 años. Recuerden que las agudas pasan son más presentes en pacientes jóvenes y lo otro que las agudas son muy severas. Entonces, antes de llegar a ver este leucograma, probablemente veamos la muerte del paciente. ¿Ya?
miren, teníamos linfocitos reactivos, ¿ya? Entonces, de hecho, ¿qué me hubiera dado más plus? Que aquí aparte me hubieran dicho linfocitos atípicos, ¿ya? Y ahí sí podríamos haber hablado mucho más de una leucemia que el linfoma. El linfoma de estadio 5, linfocitos reactivos y linfocitos maduros. Entonces también nos da pie para leucemia, para linfoma. Entonces son nuestros dos prediagnósticos. Cuadro viral no. Por ejemplo, si este caso hubiera sido un gato, ¿cuál hubiera sido su tercer prediagnóstico o de hecho su primer prediagnóstico? Si esto hubiera sido un gato. Leucemia, Leucemia, pero leu- ¿cuál? virus de la leucemia, felina. ¿Cierto? Leucemia viral felina. Fijan, ese pasa a ser primero. ¿Por qué? Porque es una de las enfermedades más probables en gatos. Recordemos que estadísticamente se presenta mucho en los gatos aquí en Chile. Tiene el mismo patrón de cualquier leucemia, entonces de hecho podría ser leucemia mieloblástica o leucemia linfocítica, y en este caso podría ser una leucemia linfoblástica, o, ¿cierto? Podría ser una leucemia de neoplasia, no de virus, o un linfoma también de neoplasia. ¿Bien en este? Lo voy a tomar como un sí. Sí, profe. Vamos con otro. Veamos con cuál podemos continuar. Vamos a ver a Blanco Mario, ¿ya? Felino Blanco Mario. Ya. Felino Blanco Mario, 15 años. Ok, ustedes. Serie roja. Anemia. Anemia, muy bien. No, no, vamos. Ahora sí, miren. 2 de 3. Anemia. Y está ahí al borde. Anemia. De hecho, podríamos poner anemia leve. A ver qué dice el chat. Macrocítica, ¿no? ¿Sí? Francisca, Y recuerda que yo creo que es el corrector, el que te juega una mala pasada, que te Ay, escribe sí, profe, el macrobiótico, autocorrector. ¿cierto? Ten cuidado Lo porque siento. creo que en tu prueba también No, profe, yo la fui a pusiste dar macrobiótico. presencial. ¿Eras tú o no? Ah, ya. Había alguien que puso macrobiótico. Tengan cuidado con el autocorrector, ¿ya? Porque obviamente no está bien escrito, ¿ya? Pero sí, lo cambio. Así que macrocítica, hipocrómica, ¿estamos bien? ¿No? ¿Sí? ¿No? No, está alto, profe. Alto, ¿cierto? Entonces es macrocítica, sugerentemente. ¿Qué dijimos en gatos? regenerativa. ¿Seguro? Era 14. 14. 12,5. Está en 13,9. Está ahí. Pero para algo están los intervalos de referencia, ¿cierto? Y ese intervalo era de 14,5. Era 13 más 1. Entonces, de 14 hacia arriba, Ya. ¿ya? Y este Profe, está en 13,9, sí, en 13,9, así que está bajo. No hay profe, y regeneración. por curiosidad, ¿por qué se dice 13 más 1 y no se dice el tiro 13? O sea, 14. Porque es solamente que se pone 13 más 1, porque de hecho es 13 más menos 1. Entonces puede ser, hacia abajo es 12 y hacia arriba es 14. Entonces Ah, siempre ya. vas a ver como una asociación que 13 más menos 2, no sé, pues, 16 más menos 2, eso quiere decir que son 2 hacia abajo y 2 hacia arriba. Sí, sí, sí. Ya. Entonces por lo menos este se describe 13 más menos 1.
Ya, ok. ¿Mm? Entonces, anemia leve, macrocítica, sugerentemente no regenerativa. ¿Todos bien hasta ahí? ¿Todos entendemos bien cómo llegamos a eso? Sí, profe. Ya, súper. Recordemos que vamos a anotar Profe, aquí. consulta. Cuando no está dentro del intervalo se pone Dígame. sugerentemente no regenerativa, ¿cierto? Sí. Ya. Que diga, ponemos sugerentemente, el sugerentemente lo ponemos porque no tengo reticulocitos. Y por eso es el sugerente. Porque como nos pasó en el examen anterior, ¿ya? O en uno de los anteriores, cuando aparecían los reticulocitos, nosotros al tiro sacamos el sugerente y ponemos o no es o es, ¿ya? En este caso, si yo tuviera los reticulocitos y los reticulocitos estuvieran, por ejemplo, en rango normal, pasa a ser al tiro una anemia leve macrocítica no regenerativa. Si los tuviera aumentados, los reticulocitos pasaría al tiro a ser anemia leve macrocítica regenerativa. Pero en este caso, como no tengo reticulocitos, anemia leve, macrocítica, sugerentemente, porque yo estoy viendo el RDW, no estoy viendo los reticulocitos, ¿ya? Sugerentemente, no regenerativa. ¿Por qué no regenerativa en este caso? Es porque tengo 13,9 y dijimos que nuestro valor ficticio en gatos iba a ser máximo 14. Entonces, de 14 hacia arriba, yo podría pensar que hay una regeneración. De 14 hacia abajo no hay regeneración. Y este justo está en 13,9. Así que decimos no hay regeneración. ¿Ya? Anemia leve, macrocítica, sugerentemente no regenerativa. Profe, Leucocitos, tengo una pregunta. dígame. Disculpe. En la parte de los eritrocitos hay una diferencia de 1,3. Ahí es cuando yo le puedo decir leve. Es que me da como la curiosidad de entender en qué minuto yo le digo que es leve o severo. Ya. Sí, en general es difícil como de saber cuándo es y cuándo no es, porque generalmente es como subjetiva, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que no hay un intervalo de referencia que yo te diga, ok, esto es leve, esto es moderado y esto es severo, ¿ya? Siempre es como asociado al paciente, al médico que lo está interpretando. ¿Por qué yo en este caso puse leve? Porque mi hematocrito sigue siendo normal bajo. Entonces, no tengo un hematocrito tan disminuido para yo decir, este paciente tiene una anemia moderada. De hecho, está dentro de lo normal hasta el momento, está justo ahí en el límite. Entonces yo digo, ¿este paciente tiene una anemia? Sí, tiene una anemia, pero es leve. ¿Por qué? Porque de hecho todavía ni siquiera me agarra los tres índices eritrocitarios primarios. Si este Ok. VGA estuviera en 20, por ejemplo, 20, 19, 18, yo digo, ok, ya, me bajó de 20. Quiere decir que está 8 puntos menos de lo que debería estar normal. Mi Mm, anemia es moderada. Ya, Mi ok. paciente tiene 12% de VGA. Ya, sabemos que cualquier paciente con 12% de VGA, la transfusión es ahora, ¿cierto? Porque es parte de los criterios de transfusión. Un paciente con menos, de hecho, un paciente con menos de 18, tú ya empiezas a pensar en una transfusión. Un paciente con 12, tú ya dices que debes hacer una transfusión. Un paciente con 10, la transfusión fue ayer. Ya no puedes pensar en hacer una transfusión a futuro. Lo más probable es que esa transfusión ya deberías haberla hecho, ¿ya? Porque tienes 10% de VGA. Entonces, por eso les digo, es un poco subjetivo porque no les puedo decir cada cierto valor va a ser Claro. leve, moderado, severo. Lo que Pero yo sí entonces puedo hacer, me podría referenciar un poquito con el por hematocrito. ejemplo, lo que yo uso, como hay muchos intervalos de referencia distintos, súper personal, yo pesco el número, por ejemplo, ya. Voy a tomar el 28 y este 28 lo voy a dividir en 3. ¿Cuánto es 28 dividido en 3? ¿Cómo están las matemáticas? 9,3. 9, ¿cierto? Ya, 9. Entonces, lo que yo digo,
Si yo dividí este 28 en 3, va a ser 9. Igual me va a alejar un poquito de la realidad, pero 28 menos 9 me va a dar, ¿cierto? 19. Entonces de 19 hacia abajo ya es moderado. De 19 a 28 va a ser leve. De 19 a 10 va a ser moderado, pero ¿te fijas que me queda fuera el 10? Entonces yo no digo 10, digo de 12 hacia abajo ya es severo. Entonces yo por lo menos puedo utilizar esto como para darme una idea si es leve, si es moderado, si es severo. ¿Ya? En perros funciona mucho mejor, porque en perros el VGA es de 35 generalmente, de 35 a 37. Entonces digamos que es 37. 37 dividido en 3, 12, ¿cierto? Entonces yo digo 37 menos 12, 25. Entonces de 25 a 37 es leve. Y 12 menos 20, que diga, 25 menos 12, de 25 a 37 es leve, de 13 a 25 es moderada, menos de 13 es severa. ¿Te fijas? ¿Y por qué pasa esto? Porque los intervalos de referencia en perro, en gato, en caballo, en vacas, todos van a cambiar. Entonces no te pueden dar cuándo es leve, cuándo es moderada y cuándo es severa, solamente es a criterio referencial. Pero sabemos que menos de 18 en perro, siempre tú ya vas a estar pensando en la transfusión y menos de 12 siempre es transfusión. Entonces esto siempre es severo. ¿Ya? No sé si se entiende. Sí, ahí da una idea clara. Sí. Ahí uno tiene como algo referencial, así como, ah, ya, ok, entonces, chuta, borra eso. Si no tengo la facilidad, por ejemplo, de decir, ya no, si esto es leve, si esto es moderado, porque obviamente no tenemos tanta experiencia en la clínica, tenemos una idea que entre estos valores va a ser leve, entre estos va a ser moderado, ok, menos de esto debería ser severo, ¿cierto? Claro, ya criterio. Ya criterio. Entonces teníamos esta anemia, perdón, la había borrado. Sugerentemente no regenerativa. Vamos, ¿qué más? Leucocitos. Los leucocitos están normales los totales, pero en el diferencial tenemos neutrofilia, ¿cierto? Diferencial y linfopenia diferencial. Y en los absolutos tengo solamente linfopenia absoluta. Ok. Y en mi fruta sanguínea me dice que los neutrófilos están tóxicos y las granulaciones están tóxicas más 2. Entonces, realmente, ¿cierto? Hay una inflamación asociada. Tengo neutrofilia, tengo linfopenia. ¿De qué era la neutrofilia y la linfopenia? ¿Qué leucograma podría ser este de aquí? Porque es leve la neutrofilia, leve la linfopenia. ¿Se acuerdan de los distintos leucogramas? No, profe. Teníamos el leucograma de excitación y el leucograma de estrés. Y el leucograma de excitación era cuando teníamos generalmente leves neutrofilias y leves linfocitosis. Y el de estrés era generalmente cuando teníamos leves neutrofilias y leves linfopenias. Que de hecho, miren, neutrofilia y linfopenia. Y es un gato. El gato ahí. Con el estrés, ¿cierto? Que no son tan buenos amigos. Entonces siempre van a haber diferencias. Entonces podríamos decir que este leucograma es de estrés. Vamos, prediagnósticos para este paciente.
Vamos, vamos. Micoplasma. Ya, micoplasma. Pero tenemos, por ejemplo, asociada a una hemólisis. No sé, profe, que no veo más arriba, pero veo ahí el que tiene como anemia Sí, pues leve. tenemos acá la anemia leve macrocítica sugerentemente no regenerativa. Entonces, tenemos un poco de hemólisis, claro, tenemos una hipercromía, pero tenemos solo una hipercromía. De hecho, no tengo rasgos de esferocitos, ni de eritrocitos fantasma, ni de regeneración. Entonces, como que me cuesta un poco pensar en esta hipercromía. Acuérdense que la hipercromía es un artefacto, entonces podría ser esta hipercromía por lipemia o por otro tipo de artefactos. Claro, acuérdense que la hipercromía, por eso uno la tenía que guardar aquí en el corazón, podía ser por lipemia, por hemólisis o por cuerpos de Heinz. No tengo ni hemólisis ni cuerpos de Heinz asociados a nada. De hecho, no tengo nada que me diga que hay hemólisis o cuerpos de Heinz. Entonces, podría ser que este paciente tenga un poco de lipemia, claro, es una opción. Hipoadrenocorticismo me hablan aquí. No se vuelvan locos. Ya, vamos a pensar. Pensemos juntos. Dentro de lo que tengo información de esta anemia leve macrocítica. Ya sabemos que las anemias macrocíticas puede ser por deficiencia de vitamina B12 o por deficiencia de ácido fólico. ¿Ya? Tengo aquí un leucograma que podría ser de estrés y es gato, así que suma. Tengo, y lo más importante para que nosotros estemos al tanto, una anemia que puede ser no regenerativa. Y recordemos que las anemias no regenerativas son de médula ósea. Tengo un problema a nivel de médula ósea. Ya, por ahí estamos pensando. ¿Puede ir una enfermedad renal de por medio, no? Bill decía que podría ser una enfermedad renal. ¿Alguien de acuerdo con esto? La voy a dejar por aquí, Bill. Yo creo en ti, ¿ok? ¿Por qué? Porque miren, tenemos médula ósea. Entonces, recuerden que podía ser principalmente o un problema de médula ósea o algún problema que esté afectando la médula ósea, ¿ya? Es decir, primario o secundario. Entonces, si yo tengo un problema a nivel de médula ósea, puede ser que no tenga médula ósea, entonces voy a tener problemas en todas mis células. Pero esto es específico. Entonces, si yo no tengo regeneración, mi problema es de producción. Y por eso la producción va a ir de cuenta de la médula ósea. ¿Qué problemas puedo tener? O tengo un problema y tengo un aneo, o tengo algo que afecta a mi médula ósea. Y aquí hay algo que precisamente es lo primero que afecta a la médula ósea e impide la generación de eritrocitos, que era la eritropoyetina. ¿Y la eritropoyetina de dónde viene? Del riñón. Entonces, por eso creía en ti, Bill. ¿Por qué? Porque puede ser una enfermedad renal. Claro, si tengo una enfermedad renal, podría llegar a disminuir la producción de eritropoyetina, lo cual iba a afectar la médula ósea, lo cual va a hacer que no tenga producción de eritrocitos, entonces tenga una anemia no regenerativa. Pero, ¿a qué nivel se me va a afectar la eritropoyetina? Y ese es mi primer diagnóstico. ¿A qué nivel se me afecta mi eritropoyetina? A niveles de insuficiencia renal
crónica. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia renal crónica, una de las últimas etapas se presenta con anemias no regenerativas por disminución de eritropoyetina. ¿O estamos inventando? Está difícil, profe. Está muy difícil. Siento que no asocio. Sí, está difícil. A esta hora ya no pienso. Sí. No, sí es complicado. Nadie dijo de verdad que iba a ser. No, que iba a ser fácil, pero estamos tratando tenemos que empezar a asociar todo lo que ya sabemos, todo. ¿Ya? Entonces, podría ser insuficiencia renal crónica y la justificación es, tengo una anemia no regenerativa. Segundo, esto me va a decir que tengo problemas a nivel de médula ósea y lo principal es la disminución de eritropoyetina. Y también es un gato. Y si es un gato, ¿y qué edad tiene? 15 años. ¿Ok? ¿Es probable que tenga una insuficiencia renal? Totalmente. Totalmente probable. Entonces, es mi primer prediagnóstico. Tengo que descartar ese para pensar otro. Un segundo prediagnóstico. ¿Cómo son los gatos para las deficiencias de cobalamina? Y si tengo deficiencia de cobalamina, va asociado a el ácido fólico y a la vitamina B12. Si estamos hablando de cobalamina, que de hecho principalmente es vitamina B12. Entonces, mi segundo prediagnóstico podría ser deficiencia de cobalamina por malnutrición, por enfermedad inflamatoria intestinal, y ahí ya tenemos un millón de prediagnósticos más. Y ya la tercera, que sea no regenerativa, entonces que me está afectando directamente la médula ósea. Es gato, puede tener leucemia viral felina, claro, y que me está afectando a tal nivel la médula ósea que me está afectando la línea eritrocitaria, entonces no estamos produciendo eritrocitos. Es lo menos probable, claro, porque lo más probable es que sea una enfermedad renal crónica. Después una insuficiencia, ¿cierto?, de cobalamina, o una deficiencia, perdón, y lo último, una leucemia viral felina. ¿Se entiende? Y aparte que es gato y tenemos nuestro leucograma de estrés. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya, súper. Vamos con el último. Con este terminado, porque yo creo que ya no estamos pensando mucho. Tan, tan, tarán. A ver, ¿qué nos sale? Ya, este es fácil. Atenea, 5 meses. Vamos a publicar. Ya vamos a terminar con uno que sí o sí deberíamos sacar del tiro. Entonces, serie roja, No tiene anemia. sin particularidades. No hay anemia. Normal. Súper, sin particularidades. Serie blanca. Normal, súper. Ah, se me quedó pegado. Ya. Leucopenia, ¿no? Ante. Leucopenia. Leucopenia, entonces. Entonces tengo leucopenia, neutropenia,
Mm. ¿cierto? Linfocitosis. Entonces ya estoy pensando, ¿cierto? Mm. Algún virus que me diga leucopenia. Vamos, absoluto. Tengo neutropenia. Está neutropenia, entonces absoluta. Tengo monocitopenia, absoluta. Tengo morfología normal de eritrocitos. Bueno, mis plaquetas también están normales. Linfocitos reactivos. De nuevo me dicen viral. Entonces, viral, viral. ¿Hay algún virus que me haga leucopenia? Morfología Parvovirus. normal. Parvo. Ah, Sí, esa es Parvovirus. parvo. fácil, ¿cierto? Sí. Ah, primer prediagnóstico entonces. La leucopenia. Parvovirus. Perdón mi letra. ¿Ya? Creo que, pero los gatos, el parvovirus no es panleucopenia. Pero es Pero que este perro. es un perrito. Ay, yo había escuchado que era un gato. No, Atenea canino pointer Ay, 5 yo meses. como que por el nombre asocié que era un gato. No te preocupes, pero súper bien. Si hubiera sido gato, nuestro primer prediagnóstico es panleucopenia. ¿Ya? Obviamente es lo mismo. Parvo, panleucopenia es exactamente lo mismo, pero conocemos que el parvovirus en felino se llama panleucopenia. Entonces, nuestro primer diagnóstico, parvovirus. Tenemos leucopenia, tenemos linfocitosis, que eso va a ser viral, y tenemos linfocitos reactivos. Segundo prediagnóstico, viral, viral. ¿Cuál es el segundo virus que ataca más a los cachorros? Distemper. Ok, distemper, ¿cierto? Va a ser nuestro segundo prediagnóstico. ¿Por qué? Porque es el virus que más ataca a los cachorros, ¿ya? Entonces vamos a hablar de, ¿cierto? De distemper. Ojo, que el distemper no es el primero. Primero que todo, porque el distemper nosotros lo vamos a poder, como, ¿cómo se llama? Lo vamos a poder incorporar en esta lista y lo vamos a poder justificar solamente porque tengo una linfocitosis, ¿ya? Y porque tengo los linfocitos reactivos. Pero el distemper no causa leucopenias, ¿ya? Entonces, por eso no es mi primer prediagnóstico, porque sabemos que el parvovirus es el que causa leucopenias. De hecho, el distemper debería ser normal. Debería ser normal en los leucocitos y sí debería tener una linfocitosis y sí deberíamos tener linfocitos reactivos, ¿ya? Y un tercer prediagnóstico, cualquier virus. Pensemos en qué virus tiene la vacuna. Vamos, podría ser adeno, podría ser em, hepatitis, podría ser hasta corona, sabemos que no, pero tenemos un montón de virus más porque nos está diciendo que este cuadro es viral, ¿ya? Sabemos que nuestro primer diagnóstico va a ser parvo, nuestro segundo distemper, pero recordemos que tenemos otros virus asociados, ¿cierto? A un cachorro de 5 meses. Adenovirus, ¿cierto? Adenovirus tipo 1, tipo 2, virus, ¿cierto? De la hepatitis infecciosa, coronavirus, si es que quieres hablar de algún otro virus, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que nos justificaría es la presencia viral. ¿Se entiende? ¿No ven que esto Sí, no estaba tan... profe. En Sí, ese caso profe. sería solo la presencia viral. Solo la presencia viral, ¿cierto? Y claro, y en el distemper lo estamos descartando porque hay Porque, una leucopenia. porque el distemper no crea leucopenias. El parvovirus sí crea leucopenias. Por eso, nuestra primera instancia es parvo.
porque tenemos una leucopenia y el parvovirus sabemos que causa leucopenias. Pero siempre, por lo menos con este leucograma, nosotros deberíamos pensar en algo viral. Ujú. Ok. ¿Estamos bien? No estamos bien. O sea, así como que Estamos en bien, coma. profe. Así como bien, así como bien, no estamos. Estamos vivos, eso es lo importante. Ya, chicos, ¿cuál es la idea? Dejémosla hasta acá porque yo sé que ya estamos ahí como, bueno, ustedes están más, ¿cierto? En otra que yo y probablemente no me estén pescando mucho. O estén tratando de pescar, pero ya no estén entendiendo nada. Entonces, los talleres generalmente no duran tanto como la clase. Ustedes cachan que la clase teórica como que se alarga un poquito. Entonces, lo vamos a terminar un poquito antes, ¿ya? Les dejo los hemogramas para que los estudien y los trabajen, ¿ya? Para que así el próximo taller nos concentremos en hemogramas. Si ustedes tienen dudas, las hacen, las vamos averiguando y vamos a empezar a ver también paneles de coagulación, ya que ahí se viene otra, otro tema difícil, ya porque para ese taller vamos a tener que venir estudiados de lo que es coagulación para entenderlo mejor, ¿ya? Y lo otro es que recuerden que el próximo taller que ustedes tienen el calendario, si tenemos, obviamente vamos a tener control, lo mejor es que tengamos los, ¿cómo se podría decir? Los más controles, la mayoría, la mayor cantidad de controles para que así a ustedes solamente le queden 4. Entonces, si tenemos 5 controles, ustedes puedan borrar uno, si tenemos 6 controles, puedan borrar 2 y así van borrando las peores notas, ¿ya? Yo por lo menos lo hago así con los chiquillos, por lo menos los años anteriores también, así que si tenemos más controles, borramos Ay, se les fue el internet. más controles en el sentido de que borramos menos las notas más. Buena, profe, bacán. ¿En serio? Pero se entendió, profe. Se le cortó, Ya, pero se súper. entendió. Ya, buenísimo. Entonces, la idea es que sigamos evaluando, ¿cierto? Estos casos y el próximo control va a ser de esto. Entonces, probablemente yo les suba un hemograma como ensayo, ¿ya? Y ustedes van a tener que anotar ahí toda la descripción y esta descripción va a tener que ser con los prediagnósticos, ¿ya? 3 prediagnósticos generalmente. Pueden Ya, ser 1 a profe. 2 programas, ¿ya? Y obviamente esos controles es más tiempo, ¿ya? Para que no se preocupen que van a ser 10 minutos. Es más tiempo generalmente. Profe, la siguiente clase es clase teórica. Sí, la siguiente clase es clase teórica el próximo miércoles, Ya. ¿ya? Así que Gracias. Buenas eso, noches. chiquillos, que tengan unas buenas Profe, noches, que no, tengan... ¿nos puede subir la clase luego, porfis? ¿Esta ¿Esta? clase? Sí, Sí, claro. Apenas pueda gracias. tener, se los voy a subir. Que tengan Gracias. buenas noches, que descansen, que Gracias, tengan profe. Nos ahí los que vemos. puedan tener un feriado, que tengan un buen feriado. Gracias, profe. Chao, que Buenas estén bien. noches, profe. Chao. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, profe. Chao, que estén bien.